Me llamo Sergei y en los años 80 tuve la suerte de estar entre los que fueron enviados a Pripyat para eliminar las consecuencias del desastre de Chernóbil. Al principio estaba seguro de que nuestro trabajo consistía en el habitual lavado de equipos, retirada de basura radiactiva y enterramiento de tierra contaminada. Ya saben, la rutina habitual de los que acudieron a la llamada por el accidente. Nadie nos lo dijo directamente, pero todos lo entendimos. Las cosas no eran nada fáciles en aquellos lugares. Radiación, exposición, cadáveres de animales. Eso era la mitad del problema. Al viejo sistema soviético le gustaba mantener a la gente en la oscuridad, y yo lo sentí especialmente cuando nos enviaron a la instalación especial. Todo empezó cuando nuestro jefe de escuadrón, el capitán Tupolev, convocó a 4 hombres de la brigada y les ordenó que trajeran equipos de control de la radiación, linternas y, como él dijo, cabezas despejadas. La orden no fue discutida, aunque pudimos ver que el propio comandante estaba confuso, como si no tuviera ni idea de a dónde nos enviaba. Nos llevaron en un coche militar por las afueras de Pripyat y nos detuvimos en un edificio en ruinas con las ventanas rotas. Parecía un edificio normal de paneles de 5 plantas, pero toda la parte inferior estaba cubierta de moho y el papel pintado del interior colgaba hecho jirones. Mientras caminábamos hacia el interior, la escala de mi dosímetro empezó a saltar inquieta. En aquella época, sin embargo, estaba acostumbrado a tales giros argumentales. La nube de radiación se había disipado de forma irregular por todas partes, y los edificios que se interponían estaban saturados de polvo de Chernóbil. Entramos por una brecha en la pared, no lejos de las escaleras. Resultó que el sótano de este edificio era muy extenso. Quizá había una sala de calderas o algún tipo de sector técnico para todo el barrio. Pero mientras recorríamos los pasillos, nos topamos con una enorme puerta, demasiado nueva para formar parte de un rascacielos soviético. Toda de acero grueso, con algún tipo de cerradura con código e inscripciones sobrecogedoras en letreros destartalados. Todo parecía como si la puerta hubiera sido conducida desde la fábrica de sistemas de seguridad directamente hasta aquí, ignorando la realidad. Secretos. Al principio todos pensaron que debía de ser una especie de refugio antiaéreo de la Guerra Fría, pero yo seguía teniendo la sensación de que era algo más moderno, no los refugios civiles habituales. Parecía que la sala no solo estaba protegida de las explosiones, sino que intentaba aislarla de cualquier penetración del exterior, incluidas las miradas indiscretas. El capitán Tupolev sacó de su bolsillo un papel con un código. Lo introdujo lentamente en la cerradura, 2 de nosotros con las linternas apuntando a los números, y yo me quedé un poco más atrás, cubriéndome el culo. Cuando la cerradura chasqueó y la puerta se abrió lentamente, se me apretaron las tripas mientras la oscuridad se abría tras la puerta como un abismo sin fondo. Entramos en cadena, Tupolev y Matvei delante, mi amigo Mikhail y yo detrás. Olía a humedad y a plástico quemado. Encendimos las linternas y vimos un pasillo que iba hacia abajo, como una rampa. Lo sorprendente era que las paredes de ambos lados eran perfectamente planas, pintadas de una especie de color verde claro descolorido, casi hospitalario. Ni rastro del sótano habitual. Daba la sensación de haber entrado en un búnker secreto excavado en la roca o bajo tierra. Y esa sensación se acercaba al menos a la verdad. Al principio pensé que podría tratarse de uno de los refugios subterráneos para personas importantes del partido o jefes militares. Pero mi cerebro pensaba, ¿para qué servía en Pripyat y por qué había cables con los extremos cortados, restos de altavoces colgando del techo y estructuras metálicas toscamente soldadas en algunos lugares? Todo parecía una evacuación apresurada. Había cosas abandonadas, cables arrancados, lámparas apagadas. Lo más curioso era que, por alguna razón, el nivel de radiación era cada vez más bajo, aunque lo lógico sería esperar que a mayor profundidad incluso aumentara. Pero no.
El dosímetro se comportaba con calma. Esto era, dime, a la vez tranquilizador y alarmante. Caminamos durante unos 10 minutos, me pareció a mí. El pasillo se convirtió en una amplia sala. Había escritorios con montones de papeles, algunos esparcidos por el suelo, algunos instrumentos corroídos tirados por ahí. Era difícil para la vista captar algún patrón general, pero estaba claro que todo seguía en la misma posición en que se había dejado a toda prisa. Había utensilios de laboratorio con restos secos de líquidos, matraces, tubos de ensayo, vasos de precipitados. Me fijé en que algunos de ellos tenían el logotipo Ministerio de Sanidad de la URSS, así que sin duda estaba relacionado con algún experimento médico o bioquímico. Empezamos a inspeccionar el lugar con cautela. Nuestras linternas detectaron un carro oxidado o una pila de cajas metálicas. En las paredes aún quedaban algunos trozos de carteles sobre temas científicos. No podíamos distinguir las palabras, pero veíamos imágenes de átomos, células humanas y algunas fórmulas. En un rincón me topé con un extraño aparato. Parecía un generador portátil o algo así como un armario con muchos botones. En un flash de memoria, recordé mi estancia en un hospital militar. Allí había visto algo parecido en una sala de fisioterapia, pero no tan voluminoso. Al lado había carpetas de papel. Las inscripciones de las tapas estaban borradas, pero dentro había tablas, gráficos y diagramas. No entendía de qué trataban. No tuve tiempo de leerlos, porque el capitán se nos acercó y nos dijo que siguiéramos. Cuanto más deambulábamos, más ansiedad nos invadía. Parecía que estábamos en el epicentro de una investigación secreta que se llevaba a cabo, al parecer, con la participación de organismos gubernamentales. Y en algún momento se me metió una idea en la cabeza. ¿Y si tenía algo que ver con el efecto secundario del accidente de Chernóbil, del que a veces se murmuraba entre científicos y militares? Sin embargo, poca gente conocía este efecto. Solo había rumores vagos de que la radiación podría no ser el único problema de la zona. Yo pensaba que se trataba de algún tipo de superstición, como las historias sobre mutantes y fantasmas. Pero cuando nos adentramos en los pasillos, me di cuenta de que algo así podía ser real. Pronto nos topamos con una pesada puerta de metal con la cerradura ya rota. Parecía que alguien lo había intentado antes que nosotros, y la puerta estaba entreabierta. Dentro había una gran sala, que recordaba en cierto modo a un depósito de cadáveres. A lo largo de las paredes había estanterías con algunos contenedores cubiertos con tapas metálicas. Nuestras botas golpeaban con fuerza las baldosas y el dosímetro del capitán emitía un pitido, pero no demasiado alto. El silencio de este lugar me oprimía los oídos, e incluso el eco de los pasos era amortiguado. Matvey iluminó uno de los contenedores con su linterna, empujó la tapa y vimos algo. Aún me estremezco al recordarlo. No era un cuerpo humano, eran más bien restos desmenuzados. Y no parecía descompuesto, sino como si hubiera sido secado y embalsamado, algunos de los músculos como carne seca, los huesos expuestos, y parecía como si hubiera sido conservado a propósito. Cuando abrimos otros contenedores, encontramos más cadáveres frescos, también conservados. En algunos de ellos incluso observé marcas de inyecciones y extraños puntos de sutura en la cabeza. Estaba claro que experimentaban con humanos. Cada vez era más espeluznante. El capitán me ordenó que dejara de mirar los cadáveres y pasara a examinarlos más a fondo. Sí, yo tampoco quería quedarme en esta sala. La visión de aquellos restos momificados me producía náuseas. Sin embargo, Mikhail decidió filmar el horror. Llevaba consigo una pequeña cámara que a veces utilizábamos para documentar los objetos de liquidación. Nadie le dijo nada, porque por dentro todo el mundo tenía una sospecha. Todos estos documentos y fotos podrían ser útiles para entender lo que estaba pasando aquí. Y tal vez, así podríamos llegar a la verdad. Salimos de la sala de la morgue a otro pasillo, mucho más estrecho que el anterior y casi sin puertas. Caminamos más profundamente.
las antorchas levantando el polvo que se arremolinaba en el aire. En un momento dado, Matvey casi se cae por el hueco del ascensor que se abría bajo nuestros pies, si es que podía llamarse así. Del ascensor solo quedaban trozos de cable y guías rotas. Al parecer, este búnker descendía aún más, varios niveles. Miré hacia abajo, pero no veía nada, solo oscuridad. El capitán me dijo que no entrara allí, que no era seguro y que no era para nosotros en ese momento. Por radio intentó ponerse en contacto con el cuartel general en la superficie, pero la recepción era demasiado débil. Fue la primera vez que sentí que estábamos en una isla aislada. Oficialmente, nos habían enviado aquí para una inspección, pero no nos habían dado un plan claro. Nuestro capitán, aunque era un hombre con porte militar, pude ver que estaba perdido y que no sabía dónde estábamos ni qué era este lugar. Tanta tensión no podía sino afectar a la psique. Miré a los muchachos, caras cansadas, pelo alborotado, ojos llenos de signos de interrogación. Y lo peor de todo, ninguna noción del tiempo. Era como si deambuláramos por un mundo desconectado de la realidad, en una mazmorra húmeda, donde a la vuelta de cada esquina aguardaba o bien otra puerta, o un pasillo lúgubre, o algo peor. Tupolev ordenó: «Adelante», y siguió adelante. Daba miedo, porque no se sabe qué más nos espera. Pero tanto la disciplina militar como la fría comprensión de que no tenía sentido volver a salir. Al fin y al cabo, debía de haber una salida en alguna parte, o al menos una respuesta a las preguntas. Suspiré nerviosamente y di un paso tras el capitán. En pocos metros vimos una bifurcación, un pasadizo estrecho, casi secreto. Todo lo que había dentro estaba amontonado de cajas, y tuvimos que arrastrarnos una a una, apretando de lado. De repente oímos un fuerte portazo, como si una pesada puerta se hubiera cerrado de golpe. Después, el pasillo volvió a quedar en un silencio opresivo. Me di cuenta de que podía ser el viento o una corriente de aire, pero en aquel momento el corazón me latía con fuerza en la garganta y un sudor frío me cubría la frente. Nos dirigimos a una pequeña zona que parecía una sala de control o de mando. Había una silla rota junto a una consola con muchos interruptores y conmutadores. Había cables rotos en la consola, y la propia consola estaba parcialmente empotrada en la pared, como si la hubieran empujado allí los instaladores durante la construcción. Hay una enorme ventana acristalada, pero detrás hay oscuridad. No se ve ningún pasillo. Puede que antes hubiera algún tipo de hangar subterráneo. Probé un par de interruptores, pero nada se encendía ni zumbaba. Entonces, Mikhail nos llamó. Había encontrado una caja en un rincón de la habitación en la que había extraños carretes de cintas magnéticas, algo así como película para grabadoras de bobina. Sacó una con cuidado. En ella estaba escrito con pintura roja, voz 4, junto a la fecha. 28 de mayo de 1986. Todos lo entendimos. Significaba que las grabaciones se habían hecho más de un mes después de la explosión de Chernóbil. ¿Podría ser que en aquel momento alguien siguiera trabajando aquí y grabando algo? El capitán nos dijo que empaquetáramos las bobinas con cuidado. Luego dijo que si encontrábamos la forma de escucharlas, lo hiciéramos. Tal vez haya una explicación para lo que estaba pasando aquí. Seguimos explorando la consola, y en uno de los armarios tipo archivo nos encontramos con un tesoro de documentos, algunos de ellos etiquetados como secretos y otros bastante recientes. Los hojeamos brevemente. Un montón de estadísticas médicas, referencias al objeto N y a un tal Proyecto Z. En general, todo lo que allí estaba escrito dejaba la impresión de un espeluznante laboratorio, donde, al parecer, se estudiaban los efectos de la exposición radiactiva sobre los organismos vivos. Pero no solo la radiación. Empecé a leer y me encontré con las frases: los sujetos muestran una resistencia anormal a... La actividad cerebral se registra por encima de las normas aceptables. Es posible la mutación del componente psíquico.
Ese tipo de verborrea, lo admito, me ponía los pelos de punta. En serio, no creí hasta el último momento que tales experimentos pudieran llevarse a cabo aquí. Sin embargo, los hechos indicaban que así era. Mientras hojeaba los papeles, el capitán maldijo en voz alta y dijo que no debíamos llevarlo. Si se dan cuenta de que hemos estado husmeando, iremos todos a la cárcel. Pero McVeigh objetó que ya era demasiado tarde. El hecho de que habíamos estado aquí no iba a permanecer en secreto, y los documentos debían guardarse para saber la verdad sobre lo que había ocurrido. Al final decidimos llevarnos todo lo que pudiéramos, y al menos entonces, decidir cómo proceder. Pero tampoco queríamos quedarnos aquí mucho tiempo. El lugar parecía maldito. Nos apresuramos a volver al pasillo, llevándonos todo lo valioso. La caja con las películas la llevamos entre los dos. Mientras caminábamos, no dejaba de preguntarme, ¿cuál era el efecto secundario que estaban estudiando aquí? Esperaba que los registros de aquellas bobinas me dieran la respuesta, porque tardaría semanas en leer todos los documentos. Más o menos a mitad de camino de vuelta a aquella sala con los escritorios, nos topamos con otra puerta en la que no habíamos reparado antes. Probablemente la habíamos pasado de largo en el alboroto, o tal vez alguien la había abierto a propósito. No descarté que hubiera otras personas además de nosotros. Entramos en la habitación. Las linternas iluminaban los estantes, sobre los que había unos extraños mecanismos que parecían pequeñas cápsulas o recipientes con tubos. Había algo almacenado en frascos transparentes, como si fueran fragmentos de tejido. En el rincón más alejado había una estantería destartalada sobre la que había una carpeta con la inscripción Experimento número 42, Preparación KE5. Saqué las primeras hojas que encontré. Describían detalladamente la composición de este preparado y el esquema de su introducción en el organismo. Se trataba de que, tras el accidente de Chernóbil, los científicos habían descubierto un fenómeno en el que algunas personas, expuestas a altos niveles de radiación, empezaban a mostrar capacidades anormales. En los documentos se denominaba distorsión psicofísica. Según el informe, los fármacos estaban diseñados para estabilizar y controlar dichas capacidades, evitando que destruyeran al huésped. Pero luego se decía que el experimento a menudo acababa en muerte, y en algunos casos, los sujetos mostraban agresividad descontrolada y alucinaciones. Incluso se mencionaba la palabra suicidio, como si algunos enloquecieran y se arrancaran la garganta. Yo no sabía qué decir. Era algo que escapaba a mi percepción. Nos llevamos rápidamente los documentos para clasificarlos más tarde y seguimos nuestro camino. Sin embargo, lo peor nos esperaba un poco más adelante en el pasillo. Detrás de la siguiente puerta encontramos una habitación con literas, como un hospital o un pabellón para enfermos. Todo estaba abandonado y había manchas de algún líquido extraño por todas partes. De repente oí un terrible crujido. Me alarmé, pero resultó que el capitán había pisado accidentalmente los huesos de una rata o un animal pequeño que yacían en el suelo. Debo confesar que por primera vez sentí que el corazón se me podía salir del pecho por el mero sonido. Al salir de la sala del hospital, decidimos volver a la sala principal y desde allí buscar una salida. Pero no hubo suerte. Cuando salimos encontramos la puerta por la que habíamos entrado cerrada de golpe. Al menos estaba definitivamente cerrada desde dentro, porque nadie de fuera podría haber manipulado el mecanismo tan rápida y silenciosamente. Los intentos de girar la palanca y utilizar la fuerza bruta no me llevaron a ninguna parte. Miré al capitán y él nos miró a nosotros. Había un destello de confusión en los ojos de todos. «Con calma», dijo. «Sigamos buscando otro camino. Tal vez haya una salida alternativa». Por supuesto, estos búnkeres suelen tener varios puntos de escape. Partimos en dirección contraria
hacia algún lugar donde aún no habíamos estado. En el fondo quería huir, pero no había vuelta atrás. Además, no nos quedaba agua fresca. La que habíamos traído ya nos la habíamos bebido. Y no teníamos provisiones, porque pensábamos que sería una inspección rutinaria. Pero permanecer en una mazmorra olvidada y llena de secretos era peor que tener sed. Mientras caminábamos, empecé a repasar en mi mente las notas que había visto antes. Se trataba claramente de unos pacientes especiales que tenían acceso a habilidades increíbles. ¿Quizá ese era el efecto secundario? Me daba miedo imaginar qué pasaría si ellos siguieran vagando por aquí como experimentos olvidados. Pero, por otro lado, había pasado más de un año desde el accidente, y si realmente había sujetos de prueba aquí, era poco probable que alguien hubiera sobrevivido tanto tiempo sin suministros. Aunque, quién sabe. En este punto nos topamos con una enorme puerta que tardó mucho en abrirse con una palanca. Tras ella había un estrecho pasillo que conducía a lo que parecía una sala insonorizada. Dentro había un micrófono y una gran ventana en la pared, detrás de la cual, al parecer, había una zona de observación. Parecía una sala de psicoterapia o de interrogatorios con un cristal unidireccional. Encendí la linterna en el suelo. Había sillas, equipos rotos y un dictáfono tirado en un rincón. No tenía ningún casete, pero me dio la esperanza de que en algún lugar pudiera haber aparatos para reproducir esas mismas bobinas de discos. Cuando miramos detrás del cristal roto, encontramos una mesa con equipos de audio en la habitación contigua. Parecía una estación especial para grabar las voces de los sujetos de prueba. Comprobé con cautela el equipo. Por supuesto, no había electricidad y todo parecía muy dañado. Pero McVeigh, que solía ser bueno con la maquinaria, empezó a trastear con ella, con la esperanza de que tal vez las pilas o la energía de repuesto hubieran sobrevivido. Mientras hacía su magia, el capitán dijo que debíamos echar un vistazo para asegurarnos de que no había sorpresas desagradables. Mijail y yo nos repartimos por el pasillo, mirando puertas. En un rincón encontré varios viales de algún líquido turbio, justo en la estantería, y una montaña de hojas de papel escritas en idiomas incomprensibles, como si fueran transcripciones en latín, pero con palabras en ruso. De repente, McVeigh nos llamó. «¡Venid rápido!». Volvimos corriendo. Gritó. «Creo que he conectado la grabadora. Podemos intentar reproducir las cintas de esas bobinas». Sacamos una que decía Sesión 5, Biocampo, 3 de mayo de 1986, y la pusimos en esta máquina. Tardamos unos minutos en manipularla, y entonces se oyó un siseo, y luego una voz indistinta. El sonido era débil, intermitente, pero aún se podían distinguir fragmentos de frases. «El sujeto de prueba está fallando». Se oyeron golpes, gemidos, algunos gritos, mezclados con el sonido de una sirena o alarma. Luego llegó una voz tranquila. «El experimento está fuera de control. Evacuación inmediata». Y un cliffhanger. Lo que oímos me hizo sudar frío. Si antes aún dudaba de que en este búnker se llevaran a cabo horribles experimentos, ahora por fin estaba convencido. Mi amigo Mikhail me miró con los ojos muy abiertos. ¿Sientes lo diferente que es este lugar de lo que pensabas? Esto no es solo un estudio de radiación, es el infierno. Me limité a asentir. No me salía una palabra. Decidimos revisar otra cinta. Encontramos un carrete etiquetado como «Incidente crítico. Первое июня 1986 года». La encendimos. Volvió a haber ruido, pero esta vez había varias voces. Oí: «Ya ha matado a 2 personas. Tenemos que apagar la droga». Después vino un chillido, como si el micrófono estuviera captando unos gritos inhumanos. Luego una voz de mujer. «¡Cierren la puerta! ¡Ya viene! ¡No, no, no!». Y silencio. La grabación se apagó. La reiniciamos. Intentamos reproducirla de nuevo, pero la cinta estaba rota. McVeigh apagó la grabadora para no estropear lo que quedaba. Todos lo teníamos claro.
Algo había salido completamente mal como consecuencia del accidente. Al parecer, las personas que habían estado expuestas a los efectos desconocidos habían empezado a descontrolarse, y los que habían llevado a cabo los experimentos habían intentado detenerlos o destruirlos. ¿A dónde conducía esto? Se podía adivinar por las pilas de cadáveres y las mesas abandonadas en el laboratorio. Puede que el lugar fuera evacuado a toda prisa, pero seguía sin estar claro qué había sido de estos sujetos de prueba a continuación. ¿Les habían disparado? ¿O escaparon? Nos dimos cuenta de que no se trataba de una simple locura. En los archivos había referencias a fenómenos y los registros hablaban de terribles agresiones. Pensé, ¿y si alguno de ellos aún habita en algún lugar de las profundidades, alimentándose de ratas o lo que sea, viviendo en la oscuridad? La sola idea me helaba hasta los huesos. Intenté alejar esas fantasías, pero no pude. Mientras tanto, Tupolev intentó contactar con la superficie, pero la conexión no funcionó. Decidimos buscar una salida más allá, adentrándonos en las partes del complejo donde aún no habíamos estado. Sorprendentemente, aquí aún se mantenía una ventilación mínima. Al parecer, el sistema había sido pensado. Podíamos oír el zumbido del aire circulando por alguna parte, pero entrar allí era, cuando menos, escalofriante. Tuvimos que pasar por una estrecha alcantarilla, en algún lugar detrás de la sala de control, donde bolsas y cajas medio podridas nos impedían pasar directamente. En esas cajas, por cierto, había frascos y jeringuillas con líquidos, probablemente las mismas drogas que se administraban a los sujetos de prueba. No los toqué, pues no sabía lo que pasaría si tocaba un frasco de química desconocida. Al final de la trampilla se abría una sala con enormes puertas, en las que colgaban los letreros «Cuarentena». Al ver la palabra «cuarentena», me invadió el terror. Imaginé que detrás de esas puertas podrían estar encerrados pacientes especialmente peligrosos. De hecho, todo indicaba que nos dirigíamos al centro mismo del misterio. Pero no teníamos elección, no podíamos volver atrás y teníamos que encontrar una salida. El capitán suspiró y dijo, «Muy bien, vamos». Abrimos la primera puerta con el letrero «Quarantine» y nos encontramos en un gran pasillo dividido en secciones por barrotes, como en una prisión. Había suciedad y moho por todas partes, algunas manchas oscuras en el suelo y las paredes. Intuí que había gente retenida aquí por la fuerza, quizá los mismos que habían conseguido poderes. En algún lugar vimos señales de lucha, barrotes rotos, cerraduras destrozadas en las puertas de las celdas. En una celda, mirando a través de los barrotes, vimos los restos esqueléticos de alguien, y el cráneo parecía extrañamente alargado, como deformado. Había placas de metal y cosas que parecían electrodos por todas partes. «Jesús», murmuró Mikhail. Yo me limité a apretar los puños, intentando que no cundiera el pánico. Seguimos caminando. De repente, Matt Bay, que caminaba detrás de nosotros, silbó para que nos detuviéramos. Me di la vuelta y vi que miraba al final del pasillo. Algo brillaba en la penumbra, o eso parecía. Señaló con la linterna, pero no se veía más que una hilera de celdas vacías. Tal vez fuera un juego de luces y sombras, o tal vez hubiera pasado corriendo una rata. Pero los nervios de todos estaban a flor de piel, cualquier movimiento asustaba. Seguimos avanzando, y al final del pasillo encontramos una puerta que parecía una salida de emergencia. Metálica, sin marcar, pero con un picaporte rojo. «Por fin, quizá esta sea nuestra salida», pensé. Pero la puerta, por supuesto, no cedía. La cerradura no se movía. Decidimos que debíamos buscar las llaves o forzarla de algún modo. El capitán golpeó con la culata de su fusil automático, pero la puerta solo sonó. Entonces, Mikhail sugirió que volviéramos a los cuartos de servicio, donde podríamos encontrar algo como una palanca o una linterna. Estábamos a punto de marcharnos cuando de repente oímos un ruido, un ligero tintineo de metal y luego unos pasos que raspaban. Miré con los chicos. Obviamente no era el viento.
Tupolev hizo una señal para que guardáramos silencio. Luego movimiento, el sonido acercándose. Mierda, casi se me cae la linterna. El capitán se puso contra la pared, me dio la orden de «colócate». Me di cuenta de que tenía que cubrirle mientras él miraba a ver quién estaba allí. Los sonidos eran cada vez más nítidos, pasos que se arrastraban, como si un hombre caminara sin doblar las rodillas, o no del todo un hombre. Y entonces, a la luz de la tenue linterna, vimos una figura que emergía lentamente de entre las sombras. Un cuerpo encorvado, vestido con una especie de bata de hospital hecha jirones, con el rostro parcialmente cubierto por vendas o harapos. La criatura caminaba lentamente, como si delirara. No reparó en nosotros de inmediato, pero cuando el haz de luz de la linterna cayó sobre su cabeza, volvió el rostro hacia nosotros. Cuando vi los ojos blanquecinos y vacíos y la piel cicatrizada al descubierto, casi grité. La figura abrió la boca y sonó un graznido inhumano. El capitán gritó: «¡Alto! ¡No se muevan!». Pero no está claro si entendió nuestro discurso. En el segundo siguiente, un hombre o un monstruo, rugiendo, se precipitó hacia adelante. Tupolev disparó al aire, con la esperanza de ahuyentarlo, pero eso solo enfureció más a la criatura. Siseó y siguió avanzando hacia nosotros, con los brazos extendidos, los dedos como garras, la boca abierta. No teníamos derecho a arriesgarnos. El capitán le disparó en el pecho. El sonido ensordeció el pasillo. La bala tiró a la criatura al suelo. Pude ver cómo manaba sangre, pero luchaba por levantarse. Luego sonó otro disparo, y solo entonces el cuerpo enmudeció, estremeciéndose con espasmos, hasta que finalmente se desplomó. Cuando todo quedó en silencio, y la adrenalina disminuyó un poco, corrimos hacia el cadáver. Estaba tendido en un charco de su propia sangre. La antorcha de Michael ardía cerca, y a la luz logré distinguir el rostro de esta víctima del experimento. No puedo decir que mostrara signos evidentes de mutación, salvo unas pupilas descoloridas y algunos crecimientos en la sien, pero era obvio que aquel hombre había sobrevivido a terribles experimentos. Estaba cubierto de cicatrices, viejas y recientes. Tal vez fuera ese efecto secundario, cuando el organismo adquiere una fuerza inhumana e impulsos agresivos. Pero después de todo, había pasado un año, y él seguía aquí, en estas mazmorras, solo. ¿O no solo? Matvey, tartamudeando, preguntó: «¿Y si hay muchos más como él?». Nos quedamos en silencio. Me vino a la cabeza la idea de que, si realmente hay un grupo entero de criaturas así aquí, deben de estar viviendo en los rincones más oscuros de este laberinto y saliendo a cazar. Dicho esto, ¿quién sabe cuántos de ellos podrían haber sobrevivido? Teníamos que salir ya. Decidimos volver a la sala de control y buscar algunos planos de la estructura para orientarnos sobre cómo llegar a la salida. Teníamos que rodear la zona de cuarentena, porque se estaba volviendo demasiado peligroso permanecer en aquel pasillo lleno de cámaras. Antes de salir, el capitán hizo una foto rápida del cadáver, para el informe, por si alguna vez salíamos y podíamos informar de algo a alguien. El camino de vuelta me pareció más largo y oscuro que antes. Todo el tiempo escuchaba pasos detrás de nosotros. El silencio era aterrador. Cuando volvimos a la habitación con el mando a distancia, Matvey volvió a encender la grabadora e intentó escuchar un par de fragmentos más de las bobinas. Uno de ellos contenía algo parecido al informe de un científico. La instalación había escapado. Contaminación. Todo el personal. Seguido de una explosión. Luego, inútiles, son más fuertes que... Y luego estaba vacío otra vez. Nos dimos cuenta de que aquí estaba pasando algo terrible. Los sujetos, a los que se les había administrado la droga y se les había expuesto a la radiación, se habían vuelto peligrosos hasta el punto de que los científicos no podían contenerlos. También hablaban de contaminación, pero no estaba claro a qué se referían exactamente. ¿Un virus, una bacteria o algún tipo de onda psíquica?
Mikhail sugirió que podría haber sido una combinación de radiación y experimentos bioquímicos, y que el experimento podría haberse descontrolado, convirtiendo a las personas contaminadas en una amenaza no solo para el personal del búnker, sino para toda la vida. Entonces, quizá las autoridades soviéticas decidieron encubrirlo, etiquetarlo de secreto, y a los que sobrevivieron se les dejó aquí para que murieran, o sobrevivieron por su cuenta, como pudieron, en la oscuridad total. Fuera cual fuera la verdad, no podíamos quedarnos aquí para siempre. Matvey encontró por casualidad un conducto de ventilación detrás de la consola, con una rejilla entreabierta, que llevaba, a juzgar por su dirección, a los niveles superiores. La única duda era si podríamos entrar con nuestro equipo. Parecía estrecho, pero al menos es una vía de escape. El capitán dijo que podría ser la única manera, ya que la otra salida está cerrada y nos enfrentamos a esas criaturas. Después de coger todos los carretes y documentos, nos turnamos para bajar por el pozo. Yo fui primero, sosteniendo una linterna delante de mí. El túnel metálico serpenteaba y se ensanchaba en algunas partes, pero seguía siendo muy estrecho. Olía a polvo y a humedad. Bajo mis pies crujían fragmentos de origen desconocido, tal vez trozos perforados de hormigón o huesos viejos de animales pequeños. Cada metro era difícil. Me dolían los codos y las rodillas. Respiraba con dificultad. Pero no quería quedarme abajo, sobre todo después de lo que había visto. Me arrastré durante unos 10 minutos, quizá más. Finalmente, el túnel giró hacia arriba, como una tubería, y a lo lejos vi una luz tenue, quizá diurna, quizá artificial. Lo importante era que no era oscuridad absoluta. Grité a los chicos: «Creo que veo una salida». Pero entonces un grito ahogado vino de las profundidades de la mina desde atrás. Era Matvey, creo. Oí su voz. «¡Mierda! Está aquí». Luego hubo una corta ráfaga de disparos. Mijaíl juró algo. El sonido resonó a lo largo de las paredes de hierro. Estaba confuso. ¿Debía correr hacia atrás o arrastrarme hacia adelante? Pero en el túnel no podía darme la vuelta sin dificultad, sobre todo con la mochila y los carretes. Y también existía el riesgo de que si alguien atacaba, yo solo bloqueara el paso a los demás. Así que seguí arrastrándome, sintiendo que el escalofrío me llegaba hasta los huesos. El corazón me latía tan fuerte que creí que también me hacía eco. Me di cuenta de que los chicos estaban luchando contra otro monstruo, similar al que habíamos matado. O tal vez había más de uno. Teníamos que salir, o todos moriríamos en este maldito lugar. Por fin llegué al borde superior de la tubería, tiré hacia arriba y me arrastré hasta una pequeña habitación que parecía una sala técnica. Aquí había un poco más de luz, quizá porque las lámparas no funcionaban, o porque la tenue luz del día entraba por algún sitio. Me aparté rápidamente para dejar sitio a los demás. Se oyó un ruido por detrás, y Mikhail fue el primero en salir, maldiciendo en voz baja. «¡Ese cabrón casi me da en el cuello!». Luego el capitán, respirando agitadamente, con una mancha de sangre en la manga. «Las criaturas están ahí fuera. ¡Mierda, Matvey!». Miró a su alrededor, pero Matvey no apareció. Nos quedamos en silencio un momento. Al parecer, Matvey no podía abrirse paso. Algo dentro de mí se estremeció. El capitán quiso volver, pero Mikhail le agarró del brazo. «¿Estás loco? Probablemente ya esté muerto. Hay varios ahí fuera». Pude ver que la mano del capitán temblaba. Perder a un hombre es algo terrible, pero volver significaría que todos moriríamos. Y él se dio cuenta de eso. Apretando los dientes, dijo en voz baja: «Lo siento, hijo». Ese debe haber sido el momento en que su corazón se rompió. Los tres estábamos ahora en esta sala técnica. Noté que los niveles de radiación aún eran bajos. Eso significaba que aún estábamos bajo tierra, pero probablemente más cerca de la superficie. Aquí había algunos armarios de herramientas, pero muchas cosas habían sido saqueadas o rotas.
había un diagrama colgado en la pared, lo que parecía un plano de las rutas de ventilación. El capitán lo arrancó y lo desplegó. Aquí, si no te he entendido mal, por el brazo izquierdo se puede subir a otro nivel. Allí deberíamos poder encontrar una escotilla hacia el exterior. Avanzamos por el pasillo, que parecía más abandonado, y no tan de laboratorio. Era más bien un lavadero, donde todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Había un débil rayo de luz desde arriba a través de las rejillas de ventilación, así que creímos que la salida estaba cerca. Pero dentro sentía frío. No podía quitarme de la cabeza la imagen de McVeigh, muerto, luchando con las criaturas inhumanas de la chimenea negra. Encontramos una enorme escalera que llevaba hacia arriba. Decidimos subir. Apenas habíamos dado unos pasos cuando oímos un gemido. Silencioso, pero claro. Nos dimos la vuelta y apuntamos con nuestras antorchas hacia el sótano. No había nadie. El gemido sonó de nuevo, como alguien gimiendo de dolor. No sé si era la última llamada de McVeigh o tal vez otra criatura nos estaba atrayendo. El capitán apretó los puños, pero guardó silencio. Teníamos que seguir adelante. Al subir, llegamos a un pequeño pasillo con una puerta que parecía conducir a la superficie. La empujé y estaba cerrada. Pero era de madera, aunque fuerte. El capitán no dudó en dar un par de culatazos. La puerta se resquebrajó y salimos, al sótano del mismo edificio de apartamentos por el que habíamos empezado. Resultó que habíamos hecho un círculo y habíamos subido, pero no al mismo sótano, sino a una sección vecina. A juzgar por los crujidos y el polvo, hacía años que no bajaba nadie, pero lo más importante era que habíamos salido. Cuando salimos, casi me arrodillo y beso el suelo. El sol, aunque frío y pálido, era lo mejor que había visto en mi vida. En el lugar donde estaba el vehículo militar, solo encontramos huellas de neumáticos. Al parecer, alguien se había marchado sin esperarnos, o simplemente nos habían abandonado. Tampoco pudimos conectarnos por radio, solo nos oíamos los tres. Tuvimos que ir al puesto de control más cercano, al que no llegamos hasta la noche. Allí encontramos a un oficial que, al vernos, literalmente puso el grito en el cielo. ¿Dónde habéis estado? Ya se os daba por desaparecidos. El capitán le contó brevemente lo sucedido. El oficial se agitó nervioso. Pidió que le entregaran todos los papeles y registros para inspeccionarlos. Pero el capitán, con un guiño, me dijo en voz baja: «No lo des todo». Escondimos algunas de las bobinas y documentos para revelar la verdad al público en general. No podíamos permitir que semejantes horrores permanecieran en secreto. Ese fue el final de nuestra salida. Más tarde supe que los informes oficiales no mencionaban en absoluto ningún búnker secreto, ni sobre los desaparecidos, ni sobre lo que allí ocurría. Algunos de nosotros, meros liquidadores, fuimos dados por desertores o infectados y muertos. El oficial que nos recibió fue trasladado a otro lugar y nosotros permanecimos casi en el anonimato. El capitán intentó muchas veces informar a sus superiores, envió solicitudes a diversas autoridades, pero la única respuesta que recibió fue: «El objeto no existe, no hay documentos». Ese podría haber sido el final, pero aún teníamos pruebas, fotos, registros, carpetas. No revelaré cómo y a quién entregamos parte del material. Solo diré que esta información ha llegado a alguna parte. Y quizás algún día la gente sepa lo que realmente ocurrió en Pripyat en 1986-87 y qué era este laboratorio secreto. Por lo que a mí respecta, fue un intento de utilizar la energía de la catástrofe y las personas mutadas con fines militares. Pero algo salió mal. El telefecto secundario superó sus expectativas. Al final, tuvieron que cubrir sus huellas, dejando tanto a sus trabajadores como a sus sujetos de prueba a su suerte. Mikhail, el capitán y yo sobrevivimos, pero nuestro estado mental nunca volvió a ser el mismo. McVeigh nunca logró salir. Personalmente,
Aún me estremezco por las noches al recordar aquellos ojos vacíos y las vendas en la cara de la criatura. Cada crujido en la oscuridad me recuerda aquel silencio subterráneo, y cada sonido de agua goteando me recuerda los pasillos donde encontramos los cuerpos conservados. A veces tengo pesadillas en las que vuelvo a vagar por el interminable laberinto, y para ser sincero, me despierto aterrorizado. Pero luego recuerdo que prefiero que sea una pesadilla a la realidad. Así que esa es mi historia. Espero que alguien la lea y piense, ¿puede ocultarse para siempre la verdad sobre estas cosas? ¿Y vale la pena que nuestros gobernantes jueguen con vidas humanas, justificándolo todo con la seguridad del Estado? No sé qué pasó con los sujetos de prueba que pudieron escapar, ni con los científicos que quedaron. No sé si alguno de ellos sigue vivo, pero a veces, cuando oigo un sonido de raspado o un eco extraño en los barrios abandonados de Pripyat, recuerdo que podría no ser tan sencillo. Han pasado muchos años desde entonces y nunca se ha mencionado nada sobre estos experimentos. Tal vez las autoridades sigan teniendo miedo a la divulgación, pero no quiero llevarme este secreto a la tumba. Al fin y al cabo, lo que vimos es solo una pequeña parte de la verdad sobre lo que ocurría bajo tierra en la ciudad abandonada. Y recuerden, la catástrofe de Chernóbil no fue la única. Le siguió una larga cola de otros desastres que permanecieron en la sombra durante mucho tiempo. Y si alguna vez te atreves a adentrarte en las mazmorras de Pripyat, prepárate. Puede que no solo haya radiación, sino algo peor.